coche es para ti si lo que te gusta es la exclusividad y sudar de vez en cuando. La primera vez que lo vi en directo fue en un concesionario en Navia. Llamé al propietario del concesionario si él me llevaría a dar una vuelta en él porque era una cosa que necesitaba saber, cómo era ese coche. Estéticamente ya sabía cómo era, pero quería probarlo antes de iniciar una búsqueda de un coche para mí. Y en la calle me encantó. De la primera vez que lo conduje, lo primero es encenderlo y escuchar el motor detrás. No te lo esperas, sabes que está ahí, pero estás en un Clio y según lo enciendes, tu instinto espera que suene adelante, pues suena detrás. Después, lo ancho que era, porque miraba por los espejos, solo vi aletas y el sonido que tenía. Lo que más transmite en una conducción deportiva es el ir atento a todo lo que haces. Si le exiges un poco, tú tienes que ir sabiendo en cada momento lo que vas a hacer y no dudar. Es un coche muy circuitero, no le gustan nada las imperfecciones de la carretera y tienes que saber muy bien lo que llevas con los pesos, saber que lleva todo el peso detrás, que como el culo se vaya, es una peonza. Gira todo en torno a su culo. Pues diferencia del fase 1 al fase 2, la batalla es más larga, los ejes son más anchos, suspensiones más duras. El motor tiene 25 caballos más, fue preparado por Porsche y sobre todo después elementos estéticos y el interior que trae un poco más de equipamiento. Lo más destacable del diseño, creo que es su anchura, sus aletas, las entradas de aire, lo bajito que parece y lo que más me gusta a mí, el sonido y la caja de cambios. Llevo pensando mucho tiempo en cómo explicar la conducción de este coche, pero llevo 13 años con él y no lo sé. Es muy diferente a todo. Muy diferente al concepto de cualquier coche que tengas ahora mismo. Tener la misma distribución que este coche, que puede ser comparable a un Lotus o un Porsche 911, pero en esos dos casos son coches que llevan evolucionando mucho tiempo. Esto es un invento para ese momento y ya está. No hubo, sí, de la fase 1 a la fase 2 hubo una mejora, pero no es como un 911 que lleva 50 años perfeccionándose, o un Lotus que está hecho para lo que está, que es para experimentar al máximo la conducción y cada vez se va evolucionando. Esto no tiene evolución, esto se hizo y ahí quedó. El motor tiene bastante par, tiene 300 Nm a 4.700 vueltas
y sigue siendo muy lineal hasta las 7100 o 7200 que llega el régimen del motor. Cada vez va tirando más. Creo que debía ser obligatorio que se debieran seguir fabricando coches como este, o en su día como los Grupo A, que para correr tenías que hacer uno de calle, o todo coche homologable para correr tendría que tener su variante de calle. La gente lo pide. Este coche lleva conmigo 13 años y espero pasear en él cuando me jubile. Creo que es un coche que quiero tener para siempre y a no ser que me haga falta no me desprenderé de él.